Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Ahora sí estamos avanzando en Marcos. Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Vamos a centrar nuestra predicación el día de hoy en estos 11 versículos. Y dice así la escritura, leemos en Nueva Traducción Viviente. No es Reina Valera 60, es Nueva Traducción Viviente. Pueden seguirlo en la pantalla o seguirlo con su vista en su Biblia. Dice así la escritura: faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua. Ellos acordaron eso, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Y mientras comían, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué despreciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de 1 año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron a esta mujer severamente, pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Pueden sentarse. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, escudriñarla. Señor, que tu Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, y nos guíe en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos hacer lo que sea mejor para nuestra propia vida, Señor, que es buscarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado desarrollando una miniserie que se llama Rumbo a la Cruz. Hemos estado teniendo como propósito predicar los últimos capítulos de Marcos, que son referentes a lo que conocemos como la Semana de la Pasión. Y al desarrollar esta serie, lo último que predicamos fue Marcos 12 y les expliqué por qué nos íbamos a brincar Marcos capítulo 13. Les pedí desde hace 15 días que leyeran Marcos 13, que leyeran Mateo 14, Mateo 24, Mateo 25 y que si eran sus posibilidades vieran las enseñanzas que hace 2 años hicimos acerca de estos textos de Mateo 24 y Mateo 25, enseñanzas en las cuales hablamos acerca de las señales que iban a suceder antes del fin, pero también hablamos de lo que sí sucedió directamente en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Espero que hayan tenido la oportunidad de haber visto estas enseñanzas o recordar su memoria al respecto, pero esa es la razón por la cual pasamos de Marcos 12 hasta Marcos 14, textos que ya habíamos compartido anteriormente. Déjenme decir que todo Marcos 13 y Mateo 24 y 25 son paralelos. Son paralelos, es la misma enseñanza, nada más que Mateo la logra desarrollar más que Marcos, pero se dicen en el mismo tiempo, se desarrollan en el mismo momento, en el mismo lugar, en las mismas circunstancias. Y algo que es importante resaltar, si ustedes leyeron Marcos 13, se darán cuenta, en el último sermón, ¿en qué día de la semana nos habíamos quedado? ¿Se acuerdan? Así se tituló el sermón, martes. Nos habíamos quedado en martes. Cuando Jesús da las enseñanzas de Marcos 13 o Mateo 24 y 25, siguen estando en martes. Sigue siendo el día martes, así que cuando llegamos al capítulo 14 del Evangelio de Marcos, no ha cambiado de día.
Quizás ha cambiado la escena, ha cambiado el lugar, pero no ha cambiado de día. Sigue siendo el día que nosotros conoceríamos o titularíamos como martes o el tercer día de la semana. ¿Ok? Es importante para mí que vayamos atando estos cabos sueltos porque con la misma escritura, con la pura escritura, vamos a poder llegar a una conclusión acerca de cuándo fue, cuál fue el día en el que Jesús murió. Cuando llegamos nosotros ya aquí al capítulo 14 de Marcos y nosotros leemos el versículo 1 y también leemos Mateo 26:1, vamos a ver alguna cosa muy interesante. ¿Qué dice Marcos 14:1, perdón? Dice, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Hasta ahí. ¿Cuántos días faltaban? 2 días. Si estábamos en martes, el siguiente día iba a ser miércoles y el día de la Pascua y el día de los panes sin levadura iba a ser jueves. ¿Cuándo murió Jesús? Jueves. Pero luego vamos a ver eso con más atención a esto. Luego se los explico muy bien a detalle. Recuerden que los días para los judíos empiezan cuando el sol se pone. Entonces, lo que para nosotros sería miércoles ya era jueves para ellos, miércoles por la noche ya era jueves para ellos, cuando Jesús va a tomar la Santa Cena o va a tomar de la comunión, de la mesa con sus discípulos, cuando parten el pan, eso sucede en el día jueves. Al día siguiente, ya al amanecer, seguimos en día jueves y todo el desarrollo de la cruz, el Vía Crucis y la crucifixión de Jesús sigue siendo en el día jueves. Pero luego explico eso, ya lo he explicado en años anteriores, pero para mí es importante hacer todas estas conexiones cronológicas. Mateo 26:1 nos dice exactamente lo mismo, ¿lo pueden poner? Mateo 26:1 dice, cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos, versículo 2, como ya saben, la Pascua comienza ¿cuándo? En 2 días, otra vez, ahí hay un respaldo para entender cuándo fue el día que Jesús murió, y el Hijo del Hombre será entregado ¿para qué? Para que lo crucifiquen. Perfecto. Ya estamos en martes, posiblemente martes de la noche, y faltan 2 días para la Pascua. Recordemos que la Escritura dice que la Pascua tiene que ser celebrada en el mes de Abib, el primer mes del año del calendario litúrgico religioso judío, en el día 14, ¿ok? Entonces faltan 2 días para que llegue el día de la Pascua en el calendario de los judíos. Es confuso a veces porque nuestro calendario se rige de manera distinta. Nuestro día comienza a medianoche, el día de ellos comienza cuando el sol se pone. Entonces como que a veces sí nos confundimos un poquito con los días. Pero quiero que notemos la conexión importante entre estos tiempos y prestemos mucha atención, porque vamos a ver 2 casos muy opuestos de actitudes de personas hacia con Jesús. Algunos querían matarlo, pero otros están ahí derramando el perfume a los pies de Jesús. Y hay que hacernos una pregunta durante todo el sermón y se las digo aquí en este momento y espero que la estén contestando a lo largo de todo el sermón. ¿Soy yo alguno de ellos? ¿Soy yo alguno de los que buscan que Jesús muera, que quieren matar a Jesús? ¿O soy yo como esta mujer que derrama el perfume a los pies de Jesús? Vamos a desarrollar el primer personaje, que es Judas. A Judas lo encontramos aquí en Marcos 14, en los primeros 2 versículos y en los últimos 2 versículos que leímos. No implícito en los primeros 2 versículos, pero está ahí. Dice la Escritura que los principales sacerdotes y los escribas estaban consultando entre ellos mismos cuándo era bueno matar a Jesús, en qué momento sería el momento oportuno para darle muerte a Jesús. Y ellos habían acordado no hacerlo durante la fiesta. ¿Se acuerdan por qué? Porque habían multitudes que proclamaban a Jesús. Habían multitudes que estaban cantando y gritando gloria a Dios en las alturas, que estaban diciendo Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Habían multitudes que estaban del lado de Jesús porque habían conocido a Jesús en Galilea, en Perea, en Samaria, en todos esos lugares, y ellos habían venido a Jerusalén a celebrar ¿qué? La Pascua. Esto también es importante entender el momento histórico y cultural que está sucediendo. La gente que está en Jerusalén no es solamente la gente que vive en Jerusalén. Hay una multitud de gente que hizo el peregrinar para llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Así que los fariseos, los maestros de la ley religiosa, están buscando un momento, una ocasión para matar a Jesús, pero dicen, saben que no lo vamos a matar en estos días, porque si lo matamos en estos días, el pueblo se nos viene encima. De por sí ya el primer día de la semana, el domingo, cómo sucedió toda la escena, que Jesús entra en un burrito y la gente estaba ovacionándolo, estaba enloquecida porque Jesús estaba ahí. Algo muy curioso dice el Evangelio de Juan, que cuando los maestros religiosos tramaban cuándo matar a Jesús, se preguntaban si Jesús iba a ir o no iba a celebrar la Pascua en Jerusalén.
Y se acuerdan, les he dicho ya varias ocasiones, la gente iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús iba a Jerusalén a hacer la Pascua, a hacer el Cordero Pascual. Ahora, lo más seguro es que Judas se encuentra con estos maestros de la ley religiosa y les hace una proposición. Y les dice, yo puedo entregarles a Jesús. Y no solamente puedo, yo quiero hacerlo. Y ante esta proposición, los maestros de la ley religiosa cambian de parecer. El Evangelio de Juan, disculpen que no lea tantos textos, pero nos iríamos lejos, pero el Evangelio de Juan dice que el maestro de la ley religiosa, el sumo sacerdote, le dijo al pueblo, le dije, ¿no entienden que es mejor o es más importante que uno muera por todo el pueblo a que todo el pueblo muera por culpa de uno? Y mismo Juan dice, y él no lo sabía, pero estaba siendo usado por Dios para declarar proféticamente que Jesús iba a morir por todo el pueblo. Cuando el líder religioso, el sumo sacerdote, estaba planeando matar a Jesús, él dice esas palabras y él dice, es mejor que uno muera ¿por quién? Por todo el pueblo, a que todo el pueblo perezca por causa de uno solo. Y ahí está ese deseo de aprender a Jesús, de atraparlo y matarlo. Y ellos cambian de parecer y así deciden matar a Jesús de una manera bien apresurada. Fíjense, faltaban 2 días y Marcos pone este relato aquí. O sea, es un plan improvisadísimo. Y ellos deciden matar a Jesús en el día de la fiesta. Porque si llegamos al versículo 12 de Marcos 14:12, fíjate lo que dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte una cena, la cena de Pascua? Y conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Esa noche aprendieron a Jesús. Esa noche aprendieron a Jesús. Ahora, hay cosas muy importantes que suceden aquí. Por primera vez en toda la historia de Israel, el verdadero Cordero Pascual iba a ser sacrificado gracias a esa decisión. Jesús tenía que morir en el día indicado, en el momento indicado, en la hora indicada, de la manera indicada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el Señor ha ido preparando todo esto desde el principio de los tiempos. Jesús no murió ni antes ni después. Jesús murió en el momento preciso. Ahora, es importante el ver que Jesús muere en el día de la Pascua porque sus padecimientos y su muerte se convierten en testigos para muchísimas personas. Y aquí por primera vez vemos que el antitipo va a corresponder mejor al tipo, es decir, la Pascua por primera vez iba a apuntar todo hacia Jesús por primera vez. Cuando el Cordero Pascual era sacrificado y con ello se conmemoraba la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Ya hemos hablado mucho de eso, no me puedo entretener en eso, pero la Pascua era una fiesta donde el pueblo celebraba que era libre de sus opresores. Y lo hacían matando un cordero, asando ese cordero y comiendo ese cordero. Ahora por primera vez el Cordero de Dios iba a estar siendo sacrificado por toda una nación. Y no solamente por una nación, por todos nosotros. Así que podemos ver en Judas una serie de características que deben de llamar nuestra atención. La primera es que Judas representa al peor enemigo. Podríamos considerarlo el peor enemigo, aunque había gente que quería matar a Jesús, simple y sencillamente porque él llevaba una máscara de amigo. Él era de los cercanos a Jesús, pero él va y hace un pacto con los enemigos de Jesús. Una traición terrible. ¿Qué fue lo que Judas les propuso a estos líderes religiosos? Que iba a entregar a Jesús. Y así abiertamente, lo voy a entregar, lo voy a traicionar, se los voy a dar a ustedes. Esto era importante para los líderes religiosos porque recuerden que en el versículo 1 y versículo 2 dice que ellos tenían miedo de las multitudes. Pero si alguien del círculo de adentro entregaba a Jesús, no se iba a prestar para estas cosas. Alguien del círculo de adentro iba a saber dónde estaba Jesús en el momento específico y en el momento correcto, y iban a ir por él y no iba a haber un tumulto entre el pueblo, que era a quienes los líderes religiosos le temían. ¿Quién iba a imaginarse que uno de los más íntimos, cercanos a Jesús, iba a entregarlo con tal vileza? Jesús lo sabía.
Jesús lo sabía, desde el principio de los tiempos Él lo sabía. Mira lo que dice, es importante leer este texto para entender la situación de Judas. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿quién? Al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible. Pregunta, ¿el diablo tiene poder? Limitado, pero lo tiene. Porque luego hay gente ahí que le gusta jugarle al vivo, y luego le va mal, y luego culpa a Dios porque le va mal. El diablo tiene poder. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa, ¿en dónde? ¿En dónde actúa? En el corazón. El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Este texto debe ayudarnos a comprender a Judas, porque no somos distintos a Judas, hermanos. Está duro lo que digo, pero a menos que dejemos que el Espíritu de Dios viva y gobierne en nuestro interior. El espíritu que actúa en todos los hijos de desobediencia sabe cómo mover a los traidores, y supo cómo mover a Judas a esta situación. Judas, me atrevo a decirlo con mucha seguridad, estaba muy lejos de haber nacido de nuevo. ¿Y sabes qué? Judas estaba en las filas aprendiendo del mejor maestro, recibiendo el cuidado del mejor pastor, viendo de cerca los mejores milagros. Tenía a Jesús de frente, comía con él, caminaba con él, andaba con él. Judas tuvo al mejor maestro, al mejor pastor, al mejor líder, tuvo todo y fracasó. Aún así su corazón está lleno de tinieblas e incapaz de obedecer a Dios. ¿Por qué Judas habrá propuesto en su corazón entregar a Jesús? ¿Por qué creen ustedes? Ambición. Ambición. Él quería en efectivo. Quería dinero. Así que él hizo una propuesta, y esto lo vemos más claramente en Mateo 23, del 14 al 16, que es un paralelo de Marcos 14. Pueden poner Mateo 23, del 14 al 16, por favor. Dice, del 14, 23, 14. Ok. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Versículo 16. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dice que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese. ¿Quién era el templo? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el templo? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Destruyan este templo. Él era el templo y Judas iba por ese oro, el supuesto valor que tenía la cabeza de Jesús, por decirlo de alguna manera. Ellos le habían prometido darle plata. Ellos habían prometido darle dinero a Judas. Y déjame decirte que la avaricia, la ambición era el punto más flaco de Judas. Dicen por ahí vulgarmente que hay gente que es capaz de vender a su madre, ¿verdad?, con tal de ganar algo. Hay gente así, hay gente que es capaz de sacrificar su descanso, sacrificar su familia. Es más, no es un sacrificio, las lanza al abismo. Hay gente que es capaz de perder su salud, hay gente que es capaz de hacer todo por ambición. Es una línea bien delgada, Es una línea muy, muy, muy delgada, hermanos. Decía hace algunos domingos pasados, perdemos nuestra salud por ganar un poco de dinero y perdemos nuestro dinero por recuperar nuestra salud. ¿De qué sirve ese círculo? Curiosamente, Judas era el tesorero del grupo de los 12. Seguramente era el que guardaba el dinero, seguramente Jesús recibía donaciones, seguramente habían ofrendas por ahí que les eran entregadas directamente, seguramente era necesario que alguien administrara todas esas cosas, y Judas era el tesorero. Aunque tenían un cobrador de impuestos en las filas, ¿se acuerdan quién era? Mateo.
Judas era el que administraba el tesoro de los discípulos de Jesús. Pero fue el que se precipitó aquí mismo a hacer su traición y con ella su propia perdición. ¿Cuán diferentes pueden ser los fines y los usos que le damos al dinero? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde puede llevar el dinero, la ambición, las ganas de tener algo más? Y dice la Escritura que una vez que se acordó, se hizo un acuerdo, se cerró el acuerdo. Una vez que esto sucede, Judas empieza a buscar en qué momento entregar a Jesús. Y es lo que dice Marcos, dice, ya buscaba, que dice ahí el versículo 11, al final. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y seguramente se tomó su tiempo y les dijo, ¿saben qué? Tal día, tal hora, vamos a estar aquí. Y saliendo de ahí vamos a ir acá. Ese es el momento en el que yo voy a entregarles al maestro. Hermano, nuestra vida tiene que manejarse con mucho cuidado. Quiero decir que la vida del pecado es como una pendiente. No es plana, sino es como una pendiente. Y la pendiente del pecado es muy resbaladiza y nos hace descender. Inclusive hay una ley física que dice que como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entre más tiempo esté bajando, más velocidad agarraríamos. Una vez que estamos metidos en el pecado, hermanos, cada paso que damos adelante, cada vez es más difícil volver a donde estábamos, porque vamos en pendiente hacia abajo. No es tan sencillo. Así que uno tiene que ser cuidado con las puertas que abrimos. Debemos de ser cuidadosos con las puertas que abrimos y cómo es que jugamos con el pecado, si es que lo hacemos. Los maestros de la ley buscaban cómo terminar con la vida de Jesús y Judas apareció en el momento indicado dándoles una solución. Yo se los voy a entregar. Aquellos que buscaban la alabanza de la gente, los maestros de la ley, tenían miedo del reproche de la misma gente. Ese es el mal de la fama y de la plataforma, hermanos. Esa gente así como la ponen arriba, así la bajan. Y las redes sociales nos han ayudado a darnos cuenta que esto así es. Estos líderes religiosos encontraron en Judas una manera de terminar con la vida de Jesús sin comprometerse ellos tanto. ¿Cómo poder lavarse las manos? Así que ya no era necesario buscarlo, ya no era necesario hacerlo delante de las multitudes. Judas les iba a dar la ubicación y iba a abrir el círculo de seguridad y de confianza de Jesús para entregarlo. Así que hay una conexión entre los primeros 2 versículos y los últimos 2 versículos. Los vuelvo a leer, 14, 1, 2, 10 y 11. Para que veamos la conexión que hay. Dice, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua. Ellos acordaron eso, no sea que la gente cause disturbios. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando escucharon la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar. Como que tiene más conexión, ¿verdad? Los primeros 2 versículos con estos otros 2 versículos. Marcos nos cuenta que Jesús fue invitado a un banquete en la casa de Simón el leproso. Aparentemente, si nos quedamos solamente con la cronología de Marcos, esto nos diría que el banquete en la casa de Simón fue 2 días antes de la Pascua, ¿verdad? Porque estamos ¿en qué día? Martes, no hemos avanzado todavía. Esto nos diría que cuando Jesús va a la casa del leproso de Simón, el que era leproso, estaríamos en martes. Pero hay que poner atención a algunas cosas muy interesantes. El Evangelio de Juan, que es un paralelo de Marcos y de Mateo, nos dice que esto sucedió 6 días antes de la Pascua.
y que esto sucedió en la casa de Marta, María y Lázaro. Aquí hay una contradicción en el texto bíblico. O son dos banquetes, o son dos mujeres, o son dos hombres distintos, o sucedieron dos veces, o hay distintas perspectivas acerca del texto bíblico. Juan dice que esto sucedió 6 días antes de la Pascua. Eso lo encontramos en Juan 12:1, pero no lo vamos a leer. Lo más seguro, y por la conexión de la estructura del texto en original, lo más seguro es que sí sucedió 6 días antes, y que lo que Marcos está intentando hacer es que al hablar acerca de que los maestros de la ley religiosa buscaban matar a Jesús, en medio de ese proceso Marcos cuenta la historia de algo que sucedió 4 días atrás, con un propósito. Según el Evangelio de Juan, ¿quién fue el que hizo la declaración de que era mucho dinero lo que valía ese perfume y que era mejor dárselo a los pobres? ¿Quién dijo esa frase? Fue Judas. Y aquí encontramos a Judas entregando a Jesús, según el Evangelio de Mateo, por 30 monedas de plata. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que Marcos está intentando más bien hilar un solo texto hablando acerca de un personaje en particular, Judas? Él dice, los maestros de la ley religiosa empezaron a buscar cómo matar a Jesús, y déjenme les cuento que hace 4 días sucedió esta escena y Judas estaba ahí, y Judas reclamó acerca del dinero, pero después mismo Judas fue a los maestros de la ley para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Interesante, ¿no? Porque el evento principal que Marcos quiere contarnos aquí es el deseo de los religiosos de matar a Jesús y cómo es que Judas está inmiscuido en las dos cosas. Por eso parece ser que no hay cronología, o parece ser que este relato de la casa de Simón el leproso, como que lo metieron ahí a la fuerza, como que ahí cabe, ¿verdad? Déjenme decirles que es un incidente muy lindo que contrasta la acción de Judas y nos ayuda a entender su corazón y lo que estaba pasando dentro de él. Entre los evangelios de Mateo, Marcos y Juan hay una discrepancia de dónde se realizó esta cena o este banquete, y seguramente ante tal diferencia Lucas no se atrevió a ponerlo en su evangelio. Esta escena no la encontramos en el evangelio de Lucas. ¿Por qué creen? Porque Lucas, al principio del evangelio de Lucas, le dice a Teófilo, yo investigué y me di a la tarea y lo que te escribo aquí es fiel y es verdadero. Entonces seguramente no se sabía con seguridad si fue en la casa de Marta, María y Lázaro o fue en la casa de Pedro el leproso. Lo único que se sabe es que fue en Betania y que independientemente de quién fuera el anfitrión, una mujer entró ahí, porque tampoco se sabe si era María la hermana de Marta o si era María de Betania o si era María la Magdalena. No se sabe cuál de las 3 Marías trajo el perfume a los pies de Jesús. No se sabe con exactitud. ¿Me explico? Lees Mateo y dice una cosa, lees Marcos y dice otra cosa, lees Juan y dice otra cosa, y Lucas, yo pienso que él se queda callado ante las discrepancias y dice, no estoy seguro ni de una ni de otra, mejor no lo pongo, porque su compromiso con Teófilo, según el evangelio de Lucas, era darle cosas precisas. Pero esto no quita que el texto no sea real, y esto no quita que el texto no tenga algo que decirnos, algo que hablarnos el día de hoy. Y ustedes me conocen, saben que me gusta enseñar este tipo de cosas desde un púlpito, porque luego viene la gente allá afuera y te dice, oye, ¿por qué hay discrepancias? ¿Y por qué tu Biblia? ¿Y por qué esto? Porque así es, porque lo escribieron 4 personas distintas en distintos tiempos de la historia. No lo escribieron al mismo tiempo ni en las mismas circunstancias, pensaban de manera distinta. No era el mismo Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, no eran los mismos. Por lo tanto tenían perspectivas distintas. Podemos decir que no es relevante dónde sucedió la fiesta, ni quién ofreció el banquete, no es relevante para nosotros. Lo que sí es relevante para nosotros es qué sucedió adentro de esa fiesta. ¿Verdad que sí? Eso sí es relevante para nosotros. Así que, con el fin de agotar el evangelio de Marcos, porque es el que estamos predicando, vamos a pegarnos solamente a lo que Marcos dice, pero ya expliqué por qué no agarramos de los demás evangelios, ¿ok? Entonces, el evangelio de Marcos dice que los líderes religiosos de la ley buscaban matar a Jesús, y en medio de eso nos empieza a contar una historia de que Jesús fue a Betania
participar de un banquete con un hombre que se llamaba Simón, que era leproso, el cual lo había invitado a comer a su casa. Jesús está comiendo en su casa. Voy a darles un detalle muy importante que creo que ya se los había compartido antes. No existen las mesas ni las sillas, hermanos. En aquel entonces no existían. La gente comía a ras de piso, así inclinadito de ladito, mostrando los pies hacia atrás. Algo más o menos a como los musulmanes el día de hoy siguen sentándose a la mesa a comer a ras de piso. Ahora, los ricos se daban ese lujo de comer con las puertas abiertas de su casa, porque mientras ellos disfrutaban de banquetes, los pobres se acercaban a la mesa, a la puerta, y veían, para ver si alguno de esos ricos se dignaba a invitarlo a pasar a comer. Entonces era muy común que cuando habían banquetes en las fiestas, las puertas estaban abiertas y la gente miraba, fisgoneaba, y los pobres se acercaban a ver si a alguno les tocaba algo de comida de lo que los ricos estaban dispuestos a compartir. Y eso explica por qué una mujer que no vive en esa casa y que no está invitada a la cena, irrumpe en la escena. Y llega Jesús. Esta mujer fue tan linda, fue tan amable, fue tan osada, como para llegar a ungir la cabeza de Jesús con un perfume de mucho precio mientras él estaba comiendo a la mesa. Esto fue una muestra extraordinaria de respeto y aprecio a Jesús por parte de una mujer que nunca pensó que ese perfume era demasiado caro como para derramarlo en Jesús. ¿Entienden? Cuando uno de los apóstoles sí había considerado a Jesús demasiado barato como para venderlo por 30 monedas de plata. ¿Entienden la diferencia, el contraste que está intentando hacer Marcos? Esta mujer trajo un perfume muy costoso y lo presentó y lo derramó delante de Jesús, mientras que este otro traidor, él apreció y él valoró que la vida de Jesús valía 30 monedas de plata. ¡Hala! Cuando el Señor derramó por nosotros toda su sangre, te hago una pregunta. ¿Consideramos alguna cosa demasiado valiosa como para entregársela al Señor? Comparado con que Jesús derramó toda su sangre por nosotros, ¿consideramos alguna cosa valiosa en nuestra vida como para entregársela al Señor? Hemos escatimado algo y hemos dicho, y esto no, Señor, esto sí no. No me toques mis domingos, no me toques mi esto, no me toques aquello, pues no. ¿A quién nos parecemos más, hermanos? ¿A esta mujer o a Judas? Y no solamente estoy hablando de dinero, somos mezquinos con un montón de cosas para con el Señor. No hay tiempo para Dios, pero hay tiempo para todo. Notemos que esta mujer no solamente derramó todo el perfume sobre Jesús, sino que también quebró el vaso de alabastro. El alabastro es una roca, se me fue la descripción, pero es un perfume hecho en roca, como el cuarzo, más o menos, algo así. Muy bonito, imagínense, trabajado, tallado. Y tú sabes que cuando tienes un objeto de vidrio tú no lo puedes romper donde tú quieres, o sea, si se rompe, cuartea por todos lados, ¿no? Un golpe seco, un golpe sobre ese frasco, una fractura sobre ese frasco, y esta mujer se había incapacitado a sí misma para volver a usar el frasco, para reservarse una porción de perfume para ella misma. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Ella hizo una entrega total, hermanos. Ella no llegó y dijo, mira, Señor, es 1 litro, pero la mitad, que la otra mitad la voy a guardar para mí. No, ella llegó y quebró el frasco, y al quebrarse el frasco todo el perfume se derramó ante el Señor, y eso le incapacitó a ella misma para guardarse algo para ella. Eso, hermanos, eso es una entrega total. ¿Y sabes qué? Hasta lo puse aquí con negritas. Lo voy a leer tal cual para no decir ni más ni menos.
La mayoría de la gente, hermanos, no comprende estos sacrificios absolutos. No los entiende. Yo he visto gente decir, ¿y por qué ayunas tanto? ¿Y por qué pasas tanto tiempo sirviendo a Dios? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué entregas tanto? He escuchado eso tantas veces. La mayoría no comprende estos sacrificios que son absolutos. No comprenden por qué una persona da más de lo que es necesario, ni por qué lo da todo de una vez. A veces la gente no comprende por qué nos incapacitamos a nosotros mismos para intentar cobrar o recobrar algo que ya hemos dado. Hemos entregado nuestra vida completa al Señor, hemos quebrado ese frasco y no hay forma de guardar para nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo debe de ser honrado con todo lo que tenemos. No solamente porque Él se dio totalmente por nosotros, sino también porque Él es nuestro Dios a quien le debemos amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Lo acabamos de leer 2 capítulos atrás. Ese diálogo que Jesús tiene con el líder religioso: amarás al Señor tu Dios. Alguien sí estaba amando al Señor su Dios con todo y era esa mujer. Ahí estaba María, hermanos, ahí estaba María quebrando ese frasco, derramando el perfume sobre Jesús desde su cabeza hasta sus pies. Los otros evangelios nos dicen que inclusive llegó a limpiar y a secar los pies de Jesús con sus cabellos y besaba sus pies. Pero ahí había gente que empezó a murmurar y empezaron a hablar acerca de María y acerca del derroche que ella está haciendo. ¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo que dijo Judas? ¿Por qué se tira este perfume? Este perfume es valiosísimo. Ellos piensan, él pensaba, la gente piensa que a veces hay algo más valioso que servir al Señor. Y entonces a veces la gente dice, no, mejor voy y trabajo y ya, y si me sobra tiempo voy a la iglesia, al cabo que... ¿Me entiende? Hay un hermano aquí entre nosotros que pasó semanas sin encontrar trabajo porque los trabajos que le ofrecían eran en domingo y no los aceptó. Jamás se me va a olvidar eso. Hay gente así, con una entrega completa al Señor, pero hay gente que ve con mezquindad eso. Que le duele, aunque ni siquiera le está saliendo de su cartera, les duele. Aunque no sale de su tiempo, les duele. Ellos piensan que se habría ganado más con venderlo y dar el dinero a los pobres. No es cierto, ellos no tenían caridad, ellos no querían dar caridad. Ellos estaban reprochando el derroche que estaba sucediendo en ese momento. Pero el Señor Jesús ve esta acción y Él no reprocha. Él no dice que es un desperdicio. El Señor Jesús ve esta acción de amor y de fe y Él dice, esta mujer bien ha hecho porque ella se ha anticipado a hacer lo que nadie de ustedes se ha atrevido a hacer. Porque todos los demás, en su resistir de aceptar que Jesús tenía que morir, se negaban a hacerlo. Y esta mujer está llegando y está diciendo, tú tienes que morir, maestro, y yo voy a ungir tu cuerpo, yo voy a llenarte de aceite, de especies aromáticas, de perfume, porque tú vas a morir. Esta mujer lo había entendido todo. Jesús no buscaba evitar su muerte, pero tampoco buscaba ostentosamente prepararse para ella. Es esta mujer quien unge su cabeza y limpia sus pies. Y para esto Jesús hizo una afirmación impresionante. Jesús dijo, lo que esta mujer ha hecho es más que suficiente. Lo que esta mujer ha hecho es todo lo que ella ha podido hacer. Versículo 8, ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el sepulcro. ¿Qué hizo esa mujer? Lo que pudo. Y cuando haces lo que puedes, todo lo que puedes, estás haciendo todo. Esta mujer hizo todo. Hizo lo que estaba a su alcance, a su cercanía, para presentarlo delante de Jesús. Hermano, cuando no podamos hacer todo lo que queremos, hagamos siempre lo que sí podemos. El Señor no nos pide más. El Señor no nos pide más.
Porque a veces nos pasamos deambulando diciendo, como si yo fuera un predicador, si yo pudiera hacer esto, si yo tuviera, yo andaría en los semáforos dándole de comer a la gente. Hermano, haz lo que puedas. No más, no menos. Haz lo que puedas con lo que tienes y el Señor va a ver eso como una ofrenda agradable. Tanto le agradó a Jesús la acción de esta mujer que Él dijo que hoy estaríamos hablando acerca de ella. Tanto le agradó a Jesús la acción de esta mujer que Él dijo en el 2023, en marzo, el 5 de marzo, Israel va a estar hablando, no por mí, pero Israel va a estar hablando acerca de ella. Porque ¿qué fue lo que dijo? En cualquier lugar donde se predique el evangelio, donde se lleve la buena noticia, se va a hablar y se va a anunciar lo que esta mujer hizo. Es impresionante el trabajo, la labor que esta mujer hace para con Jesús. Ni Marcos ni Mateo nos dicen cómo se llama a esta mujer más que María, o sea, no nos dan más acerca de ella, pero Juan sí le pone un nombre. Si es que esta mujer fue María, la hermana de Marta, porque no lo sabemos, porque está la postura de que fue María la prostituta y que después de haber sido perdonada viene con Jesús, y está este diálogo que tiene con Simón, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. No sabemos exactamente cuál fue esta María, pero si es que fue María la hermana de Marta, lo más seguro es que Marcos y Mateo deciden omitir su nombre para que ella no tenga problemas, porque Jerusalén en ese momento, mientras estos evangelios están siendo escritos, sigue en pie. Cuando el evangelio de Juan se escribe después del 70, cuando Jerusalén ya no está de pie, ahora sí Juan no tiene ningún problema con decir qué María era, quién era de las Marías. Porque, hermanos, si querían matar a Lázaro por ser el testimonio de la resurrección, imagínate también que se fueran contra su hermana. Entonces posiblemente, no lo sabemos, pero quizás allí había un deseo de protección hacia con ella. Hay un teólogo, Clark, que dice: aún para los pobres, María hizo mucho más con este acto de afecto y simpatía que lo que habría podido hacer vendiendo ese perfume en beneficio de ellos, porque este acto amoroso ha inspirado a miles de personas en una hazaña de abnegación. ¿Verdad que sí? Si ese perfume se hubiera vendido, hubiera ayudado a unos cuantos pobres, pero esa historia no hubiera llegado hasta el día de hoy. No hubiera inspirado a unos cuantos, a unos miles, al respecto de esta hazaña de abnegación. Dice el Evangelio de Juan que cuando esta mujer quebró el frasco y derramó el perfume, la casa se llenó de fragancia. ¿A qué huele tu casa, hermano? ¿A qué huele nuestra iglesia local? El perfume de nardo era un ungüento que se usaba para refrescar y causar regocijo. El perfume de nardo tenía ese fin y ese propósito. Fue en una forma tan costosa, pero a la vez tan exquisita, que María intentó exteriorizar su amor por Cristo. Este perfume era de nardo y estaba envasado en el alabastro, como ya expliqué, una roca también preciosa, lujosa. Hoy en día un frasquito de alabastro andan en 2,000, 3,000 pesos. Imagínate en aquel entonces lo que valía el frasco, lo que valía el perfume. O sea, la mujer ni siquiera dijo, pues guardo el frasco y luego lo vuelvo a llenar. No, o sea, fue todo delante del Señor. Dice la Escritura que este perfume tenía el valor aproximado de 300 denarios. Un denario era el salario que se ganaba aproximadamente por un día un trabajador promedio. Entonces imagínate, era el salario literalmente de un año. Era un perfume costoso. ¿Cuánto ganas, hermano? ¿Cuánto ganas? No me contestes, pero independientemente de lo que ganes,
¿Cuánto ganas al año? Imagínate tomar esa cantidad en esfuerzo, en trabajo, en dinero, en como lo quieras ver. Porque no estoy pidiendo dinero y no estamos pidiendo dinero, pero el texto lo trajo a valor monetario. Imagínate todo el trabajo de un año puesto ahí a los pies del Señor. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de ungüento?, preguntaba Judas. ¿Sabes por cuánto vendió Judas a Jesús? 30 monedas de plata, y una moneda de plata era el equivalente a un denario aproximadamente. 1/10 parte de lo que valía ese perfume. El salario de un mes contra el salario de un año. Esta mujer viene y derrocha todo lo de un año de trabajo en Jesús, y Judas va y toma a Jesús y lo vende por 30 míseras monedas de plata. Ahora, las 30 monedas de plata tienen un significado profético, tienen un valor simbólico, porque en Zacarías capítulo 11, en el Antiguo Testamento, se había estipulado que si un esclavo se perdía su vida, quedaba muerto por alguna razón, si algún esclavo se perdía o quedaba muerto por alguna razón, el pago de ese esclavo iban a ser 30 monedas de plata. ¿Qué está intentando decir Judas al aceptar esta paga? Que Jesús es su esclavo. ¿Entienden? ¿Entienden lo que Judas hace? La traición con la cual entrega a Jesús. 1/10 parte del valor del perfume. Esta mujer, en este acto de amor, ella levantó para sí misma un momento eterno tan duradero como el Evangelio y la palabra misma. Y quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana, en esta tarde. ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Con Judas o con María? Después de que sucede este reproche y dice: ¿por qué se derrama este perfume mientras que pudiéramos haber alimentado a los pobres? Jesús dice algo extremadamente importante para el día de hoy, para nosotros. Él dice: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y no lo malinterpreten, hermanos. Si alguien amaba a los pobres, era Jesús. Si alguien se acercaba a los marginados, era Jesús. Si alguien sanaba a los que estaban en las periferias, era Jesús. Así que Jesús no está siendo altanero, Jesús no está menospreciando a los pobres. Pero lo que está pasando aquí es un momento crucial, es un momento importante, porque hay momentos, hermanos, hay oportunidades tan importantes que se viven una sola vez. Hay momentos y hay oportunidades tan importantes que a veces pueden seguir sucediendo en nuestra vida. Es el tiempo de la visitación del Señor en nosotros y nuestra gente. Yo te hago una pregunta: ¿qué vas a hacer? El Señor quiere visitarte, el Señor quiere hacer algo en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Hay momentos con el Señor que son únicos. Los pobres siempre los tendremos entre nosotros, pero esta mujer hizo algo oportuno, hizo algo para hoy. Porque los pobres siempre los tendremos entre nosotros. La maldad siempre la tendremos entre nosotros. Problemas siempre van a haber entre nosotros. La enfermedad y los enfermos siempre van a estar entre nosotros. Las deudas, los compromisos, la inseguridad siempre va a estar entre nosotros. Son cosas que siempre van a estar entre nosotros. Nunca se acabarán. Pero hay momentos, hermanos, que son importantes, donde todo eso se tiene que desvanecer, donde todo eso tiene que hacerse a un lado, tiene que desaparecer, porque una sola cosa importa, una sola cosa es preeminente, y es estar a los pies de Jesús.
Y nadie lo entiende, hermanos. Los discípulos están ahí, Simón está ahí, seguramente los invitados están ahí. Hay mucha gente ahí y nadie lo entiende, solamente ella. Todos lo vieron, todos la vieron a ella, todos se burlaron, la señalaron, la criticaron. Criticaron también a Jesús por permitir esa situación. Pero solo Jesús y ella entendieron ese momento. Porque no había nada que valiera más en ese momento que estar a los pies de Jesús. Y yo te hago una pregunta: ¿cuándo es el momento, hermano? ¿Cuándo será el momento y cuándo será el lugar donde tu enfermedad no importe, donde tu cansancio no importe, donde tu trabajo, tus ocupaciones, tus deudas no importen? ¿Cuándo será el momento donde tu enfermedad no importe? ¿Cuándo será el momento donde la vergüenza no importe? ¿Cuándo será el momento donde el qué dirá el que está al lado de mí acerca de mí? ¿Cuándo será el momento, hermano, en el que presentes tu corazón y lo quiebres delante de Dios como esta mujer? Porque es de valientes. Hoy el Señor está aquí y una multitud de espectadores también. Hay muchos espectadores aquí, algunos distraídos, otros en el celular, otros con un corazón duro. Hay muchos espectadores entre nosotros, pero hoy es el momento. Hoy el Señor está aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Va a ser más importante tu trabajo, tus deudas, tus compromisos banales, o vas a derramar tu vida misma en el Señor? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Yo no sé si este es el momento, yo no sé si es aquí, no sé si es ahora, eso solo tú lo sabes. Solo te vuelvo a hacer esta pregunta y te digo: ¿cuándo va a ser el momento en el que derrames tu vida en el Señor? Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Y tú estás aquí. Es una realidad, tú estás aquí. Hoy hacemos a un lado, Señor, el que dirán. Hoy hacemos a un lado la vergüenza. Hoy hacemos a un lado nuestro orgullo, Señor. Hoy hacemos a un lado nuestra pereza. Hoy hacemos a un lado nuestras deudas, nuestros compromisos. Nada más importa. Tú eres preeminente. Nada más importa, solo tú. Este es el momento oportuno, iglesia. Este es el momento oportuno. Este es el momento en el que puedes romper tu frasco, romper tu corazón, en el que puedes derramar lo que eres delante del Señor y nadie más. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que
Oración, te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo te lo doy, todos mis sacrificios, todos mis esfuerzos, por lo que he luchado, lo rindo hoy a tus pies. Tú eres digno de eso y más. Oh, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Aquí estamos, Señor, y venimos delante de ti, Señor. Rompemos nuestro corazón, Señor. Derramamos nuestra vida, Señor. Todo cuanto podemos, todo cuanto somos, Señor. No hay algún pero que valga, Señor. No nos detiene la enfermedad, no nos detiene la escasez, no nos detiene la falta de recursos, no nos detiene la vergüenza. Aquí estamos, Señor, porque solamente importa estar delante de ti, Señor, porque es lo único que queremos hacer.
solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Solo tú y yo. Sí. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Mi oración es y nuestro deseo es que más que un breve tiempo de canto y de llorar y de quebrantarnos, más que un breve tiempo en el altar, Señor, con nuestros hermanos, nuestra vida allá afuera siga siendo derramada, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Nuestra vida siga emanando un perfume que llene la casa, que llene la familia, que llene el hogar, que llene la atmósfera. Que sea algo digno de contar, que sea algo digno de ser reconocido, no por ego a nosotros mismos, sino para dar gloria a tu nombre. A los pobres, a los problemas, a la enfermedad, a las inseguridades, al miedo al que dirán, siempre tendremos todo esto entre nosotros. Pero queremos aprender a reconocer el tiempo en el que nos visitas y poder derramar nuestra vida delante de ti sin importar nada más. Porque tú eres preeminente. Es nuestra oración que tú seas preeminente en nuestra vida. En el nombre de Jesús.